Bueno, entonces vamos a estudiar lo que son los huesos del antebrazo. El antebrazo está conformado por dos huesos largos que son de tipo tubular. Como cualquier hueso largo, pues se le va a estar estudiando lo que es una epífisis proximal y una epífisis distal y lo que sería el cuerpo o bien la diáfisis. Importante de ellos es que van a tener una correspondencia el uno con el otro tan importante que van a dar un aparato de la pronosupinación perfecto, lo cual va a ser muy importante de reconocer, no solamente para su descripción anatómica, sino también va a ser muy importante, puesto que si se llegase a afectar, porque son lugares en los cuales se pueden dar fracturas de acuerdo a los diferentes pues, mecanismos que pudiera haber de caída, pues es algo que podría incluso, creo que lo encuentras hasta en el libro del Moore de anatomía clínica, y pues les sugeriría que lo leyeran, que son la fractura de Coles y la fractura de Smith, que son precisamente en estos huesos, y que si los entendemos desde su anatomía, muy fácil después va a ser que incluso podamos entender lo que son este tipo de fracturas. Pero bueno, yendo al grano de lo que es la anatomía, vemos el radio. El radio, pues como ya había comentado anteriormente, vamos a estudiarlo de su parte o epífisis proximal, la distal y su cuerpo. ¿Qué va a ser lo más importante en cuanto a la epífisis proximal? Vamos a ver que va a contar con una cabeza y con un cuello, ¿sí? Esta cabeza va a ser importante, ¿por qué? Porque todas esas estructuras que estamos viendo, ya no solamente del radio, sino también del cúbito, van a conformar una parte muy importante de la articulación del codo, la cual es una articulación bastante compleja porque están interactuando tres huesos. Entonces vamos a estar viendo aquí cómo esta cabeza, y si lo vemos, tiene una forma como si fuera de un cilindro. Si queremos ser más específicos, incluso podríamos dar hasta las dimensiones que tiene esta. Aproximadamente 1 centímetro de altura por 2 centímetros de diámetro, que es en esta foseta. Si vemos aquí tiene como esta foseta o fosita articular, que a qué va a estar correspondiendo al cóndilo del húmero, que pues muy seguramente ya vieron. Es decir, aquí se da esa correspondencia para la articulación, que es la articulación del codo. Después vemos lo que es el cuello, el cual, como ya lo han visto, pues este cuello es un punto un poco más estrecho, un poco más débil, que por lo tanto podría ser un lugar susceptible a las fracturas. Y también importante es que lo vamos a tener como una referencia anatómica, porque posteriormente cuando vean lo que es toda la vascularización, es decir, las arterias, venas que lleguen hacia la extremidad superior, la arteria braquial, que tiene este nombre porque está en el brazo, se va a dividir a esta altura en una bifurcación que va a ser la bifurcación de la arteria cubital y de la arteria radial. Entonces hay que tenerlo desde ahorita como un punto pues ya para un punto pues anatómico importante de una bifurcación de una arteria muy importante. Nos vamos a ir hacia inferior un poquito en esta epífisis proximal y vamos a ver que va a haber una tuberosidad, es decir, va a haber una prominencia ósea importante y va a ser una prominencia bastante notable si lo vemos en un hueso. ¿Por qué? Porque aquí nada más y nada menos se va a estar insertando el tendón del músculo bíceps braquial, el cual pues como sabemos es uno de los músculos que se encarga de la flexión del antebrazo respecto al brazo más importantes, y hacer un músculo tan voluminoso obviamente pues va a necesitar de una tuberosidad importante, que es esta que vemos aquí. Como vemos, pues obviamente todo esto va a estar en correspondencia. Hay que saber que el radio pues lo vamos a encontrar de acuerdo a la posición anatómica, lo vamos a describir que está lateral respecto a la ulna o cúbito, que es el otro nombre que tiene ulna. Vamos a ver que esta tuberosidad del radio tiene una cresta que va a ir descendiendo anteriormente, y esto lo que va a hacer son las separaciones de todos los músculos que se van a estar insertando en la cara anterior. Principalmente la cara anterior hay que relacionarla con ¿qué? Con los músculos tanto flexores como con los músculos pronadores. ¿Flexores de qué me estoy refiriendo? Flexores de los dedos. Hay que saber que pues obviamente todo lo que estamos haciendo, que es la flexión de los dedos, pues no lo vamos a encontrar hasta la mano, sino que van a tener sus inserciones muy superiores desde el antebrazo para que precisamente podamos hacer este tipo de movimientos. Otra cosa importante, pues como cualquier otro hueso, pues va a haber determinado este tipo de forámenes. En este caso, pues forámenes de primer orden en la diáfisis, que es el foramen nutricio, para que pase la arteria nutricia, obviamente, del radio. Vamos a ir recorriéndolo y vamos a ir hacia distal en el cuerpo, o sea, en lo que es la diáfisis, pues vamos a encontrar que aquí va a haber crestas de inserción en la parte más distal. Como les había dicho, en la parte anterior, esto es una cara anterior, pues lo importante que va a ser que aquí va a haber caras rugosas para la inserción del músculo pronador cuadrado, ¿sí? Que lo vamos a encontrar tanto aquí insertándose en la cara, en la parte más inferior de la diáfisis del radio, como también del cúbito, es decir, iría como en esta porción.
Vamos a ir descendiendo, acuérdense, esto es lateral, esto es medial, y vamos a ver que va a haber una apófisis, que es la apófisis estiloides. ¿A qué va a servir? Pues a la inserción principalmente de ciertos ligamentos, que son los ligamentos colaterales de la articulación de la muñeca, y que incluso por anatomía de superficies, pues podemos ver esas salientes óseas, como esa que se me ve ahí, que pues son puntos de referencia anatómicas, que es lo que lo manejan los libros como anatomía de superficie. Vamos a ver también que en cuanto a la cara medial de lo que es la diáfisis, pues va a haber una cresta que va a ser una cresta de inserción, es decir, aquí como que va a estar más picudito. ¿Para qué? Para que aquí precisamente se esté dando la inserción de la membrana interósea del antebrazo. Es decir, vemos que de acuerdo a cómo va correspondiendo esto, pues vemos que hay articulaciones del tipo de las trocleares, una troclear proximal, una troclear distal, que son la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal, que es esto lo que nos da el aparato de la pronosupinación, que pues ya saben que son articulaciones de tipo sinovial, y también vamos a tener una membrana interósea que pues nos habla de una sindesmosis, ¿sí? Es decir, todo esto pues hay que verlo pues no nada más uno con lo óseo, sino que ya si estamos viéndolo desde ahorita con estas pues con estas revisiones pues vemos que no nada más es eso, sino que también aquí ya estamos viendo lo que es la artrología, es decir, las articulaciones, entre otras cosas. Y si nos vamos ahora hacia lo que es la ulna, pues vamos igual a estudiarle una epífisis superior, una epífisis distal y la diáfisis. Aquí sí es un poco más complejo lo que vamos a ver en cuanto a la epífisis superior. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar lo que es la fosa troclear. ¿Y a qué va a estar recibiendo esta fosa troclear? Pues precisamente a la tróclea que tenemos, a la epífisis distal del húmero. Y es lo que le va a dar esa calidad a esa articulación de ser una articulación de tipo troclear, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar conformada esa foseta articular troclear? Pues vemos que hacia la cara posterior tenemos esto que es el olecranon, que lo podemos palpar fácilmente, que es ese huesito que notamos en la parte posterior del codo. Tenemos una apófisis, que es la apófisis coronoides, y tenemos obviamente lo que sería la fosa articular o la fosa troclear para que se articule. Entonces así es como tal que vamos a estar viendo estas prominencias óseas. Así pues cosas que pueden llegar a preguntar, ¿dónde se aprecia la apófisis coronoides? Pues en la apéfisis proximal del cúbito de la ulna. O sea, son cosas pues realmente muy sencillas. Vemos otra tuberosidad, así como hay una tuberosidad en el radio, que ya habíamos dicho que se insertaba el bíceps braquial, vamos a tener una tuberosidad en el cúbito. Muy importante porque estas cosas sí las llegan a preguntar en los exámenes departamentales, o bueno, al menos hace unos años así era, pues se va a estar insertando el braquial anterior. De hecho, si se nos llegase a preguntar ¿cuál es el músculo que tiene la mayor importancia en la flexión del brazo del antebrazo respecto al brazo? Es el braquial anterior, ni siquiera el bíceps braquial. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tuberosidad del radio y tuberosidad del cúbito por las inserciones tendinosas que se van a estar dando a estos niveles. También vamos a ver que en la epífisis proximal del cúbito va a haber una fosita articular en su cara lateral. Cara lateral, ¿por qué? Porque está respecto al radio. Ya que acordaste que el radio está lateral, va a haber como una fosa. ¿Por qué? Porque va a ser receptiva hacia la cabeza del radio. ¿Para qué? Para que se pueda dar precisamente este acomode entre el radio y el cúbito para la articulación radiocubital proximal, que vuelvo a repetir, es una pivote, ¿sí? O troclear. ¿Y cómo va a estar reforzada? Pues ya sabían que va a haber pues ciertos medios de unión, y de hecho se describe en la anatomía. Aquí en la parte anterior de esta fosita se va a dar lo que es el ligamento anular del radio, ¿sí? Entonces aquí se va a estar dando también inserción ese ligamento que va precisamente a hacer un medio de unión de esta articulación. Si tuviéramos que decir cuál es una pivote perfecta, pues sería esta, la radiocubital proximal, porque si estamos viendo se respeta eso que se ve desde el principio, que tiene que ser una superficie cilíndrica con otra cóncava, que es precisamente esto. Aquí tenemos otra, pero no es tan perfecta como la que tenemos en la parte superior. Vamos recorriendo también el cúbito o la ulna. Vemos que igual que tiene un foramen nutricio. Vemos también que en la cara, en este caso lateral,
pues va a darse una cresta de inserción para la membrana también interósea, que ya sabemos que es la sindesmosis que se da a este nivel, y vamos a llegar hacia inferior, y aquí vamos a ver que es como si se voltearan. El radio en lo más proximal empieza como en lo más pequeño y se va haciendo más grande, por así decirlo, y en este caso en la urna pasa lo contrario. Vemos que la parte más voluminosa o más prominente se encuentra en superior, y conforme nos vayamos inferior, esta se va a ir haciendo un poco más pequeña. Entonces vemos que aquí tenemos pero ahora lo que es la cabeza del cúbito, y esa cabeza del cúbito pues va a corresponder a una superficie fosita articular que encontramos en la epífisis distal de radio, específicamente en su cara medial, con lo cual se va a estar dando esta acomode también, o esta que sea recíproco, para que se pueda dar la articulación radiocubital distal, que vemos que está pues en este nivel. Y vamos a ver que también hacia medial, en este caso, que sería en esta parte, pues también va a haber una superficie ósea que es la apófisis estiloides. Son superficies óseas o son prominencias óseas importantes. ¿O por qué se generan? Porque la articulación de la muñeca es una articulación pues bastante compleja, porque intervienen diferentes pues huesos y medios de unión, y pues aquí se tienen que dar esta inserción de los ligamentos colaterales de la muñeca. Y otras cosas o especificaciones, pues creo que aquí no hay imágenes de eso, pero aquí pues sí es importante también, si viéramos la cara inferior de las epífisis distales, que la epífisis distal tiene, aquí se divide en dos por una cresta que corre en sentido antero-posterior, que va a ser hacia lateral va a tener una forma, se describe una forma triangular, y hacia medial va a tener una forma que es cuadrangular. En esa forma como piramidal, aquí se van a estar insertando, pues obviamente aquí ya hay que saber que van a estar insertando los huesos del carpo. Entonces, si ya están viendo miembro superior, pues ya sería importante irnos sabiendo cuáles son los huesos de la primera línea o línea proximal y cuáles son los huesos de la segunda línea o línea distal. En la cara lateral, ya sabemos, hay una fosita como triangular que va a dar insercional, que va a articularse, con el hueso escafoides, ¿sí? Que es de la primera línea del carpo, y hacia la parte que es cuadrangular con el hueso semilunar, es decir, estaría a este nivel. Y aquí la apófisis estiloides tendría relación con el hueso ganchoso, pero a través de un disco que se encuentra aquí, un disco articular o un ligamento anular, también le dice ligamento anular, también le dicen, tiene diferentes nombres, anteriormente sí se conocía, pero pues tiene ahí un elemento que nada más se describe que se encuentra en personas pues vivas. Ya cuando está uno disecando un cadáver, pues generalmente ya no se encuentran este tipo de estructuras. Eso nada más como mera descripción, pero lo más importante pues la relación con el escafoides, el semilunar y el ganchoso.